Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder estar contigo en esta cápsula. Y el tema que hoy te quiero hablar precisamente es no temas, cree solamente. El temor va totalmente en contra de la fe. Te lo vuelvo a repetir, el temor va en contra de la fe. ¿Qué es lo que hace el temor? Te paraliza. Impide que tú camines, que tú avances. Eso es lo que hace el temor. Te tiene atado y no puedes avanzar más allá. Yo creo que todos hemos conocido a alguna persona que a lo mejor le dan miedo las arañas. A mí hace un tiempo me daban miedo las arañas. Incluso si veía yo una araña, lo que hacía era pararme y empezar a llamar a alguien para que la matara. El miedo te paraliza. Y las circunstancias que estamos viviendo, todo lo que nos están diciendo, todo lo que nos están bombardeando es temor. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo a través del temor? Paralizarte. Dejar de ver hacia donde tú tienes que llegar, hacia la meta, hacia la victoria que Dios tiene preparada para tu vida. Eso es lo que hace el temor. Te impide avanzar, incluso muchas veces te dan ganas de retroceder y no seguir adelante. Quiero platicarte una anécdota. Yo tendría como unos 8 o 10 años más o menos, y cada fin de semana íbamos a visitar a mi abuela, que vivía en un rancho. Ella tenía su casa, y dentro de su casa había un patio y jardín grande. Incluso tenía árboles grandes en ese patio y parte de jardín. Cuando yo era chiquita íbamos mucho, cada fin de semana iba yo al rancho, y luego le decía yo a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero ir a la casa de mi tía. Y me decía, sí, claro, ve. Pero ¿qué creen? Que yo iba o quería ir ya en la noche a ver a mi tía. ¿Y qué creen que pasaba? A mí me daba temor el poder salir de la casa y atravesar todo ese patio, todo ese jardín con esos árboles, y de ahí salirme de la casa y dar totalmente la vuelta e ir con mi tía. Y de repente yo decía, bueno, sí, porque pues allá están mis primos y pues quiero convivir. Empezaba yo a caminar, y ¿qué pasaba? A mitad de patio, a mitad de ese jardín, yo decía, no, me está dando miedo, porque totalmente estaba oscuro, lo único que alumbraba era una lámpara. Pero de ahí en fuera estaban los árboles, y yo decía, es que no sé qué hay atrás de esos árboles. Y muchas veces así nos pasa. No sabemos qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces me daba miedo, y yo agarraba y terminaba por regresarme, y me decía mi mamá, ¿pero por qué no fuiste? No, es que me da miedo, mejor tú acompáñame. Y muchas veces en nuestra vida puede ser así. Estamos viendo circunstancias, estamos viendo adversidad, estamos viendo problemas. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? No temas, cree solamente. Y te quiero hablar de una parte de la Biblia que para mí es una de las partes favoritas en mi vida personal. Y vemos a Jairo. Jairo era principal en la sinagoga. Y dice que en una ocasión Jesús llegó a donde estaba Jairo, a ese poblado. Y dice que Jesús iba acompañado de una multitud de personas. Y Jairo sabía que en la circunstancia que él se encontraba, que su hija estaba muy delicada. Dice que Jairo atravesó toda esa multitud y llegó ante Jesús y le dijo, Señor, necesito que vayas a mi casa, mi hija está muy delicada. Y en medio de toda esa circunstancia, de ese alboroto, de esa gente, Jairo tenía fe en Dios. No le importó dejar a su hija, no le importó recorrer no sé cuánta distancia y dejar a su hija por ir a ver al maestro, porque sabía que Jesús tenía esa solución. Yo no sé en qué estás ahorita, cuáles sean tus circunstancias, cuáles sean tus problemas, pero yo sé que Dios tiene esa situación bajo control, y Él tiene la respuesta a lo que tú estás buscando. Esa sanidad o esa economía, esa falta de trabajo, Dios ya lo tiene resuelto, pero tú tienes que dejar de estar mirando y de estar como lo hizo Jairo, de estar con su hija e ir con el maestro. Sabemos la historia, que en ese mismo día sanó
a la mujer de flujo de sangre. Cuando Jesús hace ese milagro, llegan personas y le dicen: Jairo, pues ya no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto. Pero sin en cambio Jairo se concentró en lo que podía hacer Jesús, en lo que él podía hacer, no en lo que ya le habían dicho estas personas de que su hija estaba muerta. Y quiero que me acompañes a Lucas 8:49 y dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y en este tiempo es lo que Dios nos está diciendo: no temas, cree solamente. Jairo ignoró totalmente esos comentarios y lo que hizo fue Jesús es contrarrestar lo que esas personas vinieron a decir, esa mala noticia. Vino a contrarrestarla Jesús. Y en este tiempo Jesús dio su palabra, que es la Biblia, viene a decirnos lo contrario, viene a contrarrestar lo que ya hemos visto, lo que hemos estado oyendo, lo que hemos estado viendo. Dios viene a hablar contrario a lo que hemos visto en nuestras circunstancias, a esa enfermedad, a esa economía o en la situación que tú estés. Dios viene a hablar lo contrario porque Él quiere venir a hacer milagro. De ahí Jesús se traslada a la casa de Jairo y Jairo va con él. Jairo todavía tenía esa fe necesaria para que su hija fuera totalmente sana. Cuando llegan a la casa, en el verso 52 dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y es lo que Dios viene y nos dice: no está muerta tu circunstancia, no está esta enfermedad, no es para muerte. Dios viene a sanar todas esas áreas que tú y yo necesitamos, todos esos problemas, todas estas circunstancias adversas. Dios viene y te dice: no llores, cree solamente y no temas. Yo hace tiempo pasé una enfermedad, hace como 3 años, y lo primero que viene a tu mente es decir, el diagnóstico que el enemigo quiere ponerte: no, pues si estás muy mal. Te quiere decir: ¿sabes qué? No vas a salir de esta, o vas a batallar, o cualquier circunstancia. Pero si tú te dedicas y simplemente dices: Señor, yo te voy a creer a ti, Dios. Esas palabras que vienen a tu mente como pájaros queriendo anidar sobre ti y vaciar toda esa basura, eso es lo que quiere el enemigo. Y yo lo que hice solamente fue a creer la palabra de Dios y aferrarme a una promesa. Y en medida que yo iba creyendo esa promesa, Dios fue trayendo sanidad a mi cuerpo, una sanidad totalmente absoluta. Y esto es lo que hizo Jesús con Jairo, con su hija. No solamente fue sanada, sino que la revivió. Estaba muerta, pero la revivió. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo todos los días de tu vida. No temas, solamente cree. Dios te bendiga.